Arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás. El podcast que trata de los temas que están detrás del diseño. Cómo surgen las ideas, cómo llegamos a ellas y cómo es su arquitectura. Todo esto y más a continuación. ¿Quién les habla? Moisés Ágreda y César Figueroa. Bienvenidos a este episodio 9. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el arquitecto, docente y artista, Ricardo Sanz. En 1996 recibe como estudiante el primer premio en el concurso de ideas para una plaza en El Tigre, estado Anzoátegui, Venezuela. Es arquitecto egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 2000. Su trabajo de grado obtiene una mención de honor en los premios Axis a la excelencia del diseño. Ha participado y obtenido reconocimientos y premios en concursos y bienales, como la Cuarta Bienal Iberoamericana de Arquitectura, sección Panorama Emergente Iberoamericano 2004. En el 2016 colabora en propuestas para la consolidación y creación de espacios públicos, como entre que está Katia 100, sistema de equipamientos urbanos comunitarios, que obtiene el premio internacional en la 20ª Bienal de Quito, categoría Hábitat y Desarrollo, y el premio Espacio Sustentable en la 16ª Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, 2017. Participa y es premiado en concursos nacionales como Amenidades de Arquitectura de Buenos Aires, 2017. Participa y es premiado en concurso 2015, Caracas City 450 y en el 2017. Y Caracas City Comunidades 2019. Su trabajo profesional se ha enfocado en la ciudad, concebida como territorio de lo político y la concepción de su espacio público, proponiendo intervenciones a diversa escala. Desarrolla simultáneamente en el ámbito profesional proyectos de carácter privado, profesor invitado en la USB y actualmente profesor asistente en la FAO UCB. Les recordamos que pueden encontrarnos en Apple Podcasts, Spotify, Spreaker y Google Podcasts. Hoy hablaremos específicamente de ciertas intervenciones urbanas en el marco de Caracas City 450 y Caracas City Comunidades del 2019. Los objetos o intervenciones OPO, Mirino, VIP y más reciente, aún en proyecto, Oasis. Todo ello bajo la visión del arquitecto como conceptualizador de ideas. Ricardo, bienvenido. Gracias, César. Moisés, gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Específicamente, Ricardo, Bueno, vale. ¿de qué tratan estas intervenciones? Fíjate, estas intervenciones nacen o aparecen, existen a causa de un concurso que promueve la gente de Caracas City y tienen como inquietud de mi equipo, un equipo que hice con exalumnos de la Universidad Central, ya arquitectos, Rodrigo Marín Briceño, Alba Izaguirre y Marx Avendaño. Oye, de intervenir la ciudad, activar los espacios públicos. Las condiciones del concurso tenían que ver un poco con poner de relieve para ese momento las obras de arquitectos norteamericanos en Venezuela. Por distintos motivos se gana el concurso y la propuesta original no puede ser llevada a cabo como se pensó, se proyectó o se propuso para el concurso como tal. En el interín de ese proceso, oye, se nos ocurre más bien en trabajar en la misma área de Caracas, que en este caso es Bellomonte, en la avenida Miguel Ángel y la avenida principal de Bellomonte, entre las dos, y allí al lado del Guaire, con unos objetos móviles, unos objetos, oye, que más bien planteen preguntas y distintas lecturas sobre la ciudad. A nosotros nos parece que estos objetos de alguna manera rompen con un tipo de intervención urbana, digámoslo, inmediata, factible por temas de presupuesto, que es unívoca de su utilidad o de su razón, y pensamos en un objeto que más bien despierten preguntas en las personas. ¿Qué son esos objetos? Yo lo comparo un poco a aquello que llamaba Le Corbusier
objetos de reacción poética, unos objetos que él encontraba en la playa y que fue de alguna manera introduciendo en sus cuadros cuando pintaba y también en su arquitectura. Eran objetos que venían más, que tenían un origen natural, huesos, pedazos de madera y este tipo de cosas. También los podemos llamar seres o entidades fronterizas, porque realmente son objetos que piensan los arquitectos, pero parecen objetos producidos en el campo del diseño industrial. Y también tienen inquietudes que podríamos llamar relacionadas con el campo del arte, es decir, despiertan emociones o sentimientos en las personas que se acercan a ellos. Por eso que te dije, un poco el interés es despertar preguntas con estos objetos que pueden parecer tan familiares, pero al mismo tiempo tan desconocidos para quien los ve. La gente se preguntaba, bueno, pero ¿para qué son? ¿O qué son? Mira, y Ricardo, una pregunta, ¿y por qué tienen esos nombres? ¿Por qué Oco, Mirino, VIP? ¿A qué responden cada uno de esos nombres? Sí, Mire, bueno, o sea, yo tengo la firma. es como la parte semiológica del el nombre de dónde surge. Mira, bueno, ya les he hecho el chisme, pero la razón de que tengan un nombre es que yo tengo la idea, y bueno, cuando he participado en concurso, eso para mí tiene el mayor sentido, que es que yo creo que cuando uno le da nombre a algo que crea, le termina de dar su existencia completa. Claro, un nombre puede ser muchas cosas, un nombre puede ser una palabra, pueden ser 3 palabras o quizás una oración mucho más larga, ¿cierto? Como el de una película o el de un libro. Pero yo creo que cuando uno nombra algo, le da existencia, digámoslo así. O sea, ya existe. Incluso a veces me ha pasado que nombro esas ideas, incluso antes de que estén terminadas, se me empiezan a ocurrir cosas de cómo nombrarlo y todavía, por otro lado, su definición no es completa. Los nombres surgen, son el origen, pues. Tiene que ver, en algunos de los casos, con traducciones de ojo en otro idioma. Ahorita no lo recuerdo bien porque realmente fue como investigando. Mirino creo que es una palabra italiana que tiene que ver con ver o mirar, algo por allí. Entonces, bueno, ese es el origen, pero creo que lo importante es la preocupación de nosotros por nombrar esas creaciones, y VIP tiene que ver con, bueno, con la reducción, con las siglas de personas muy importantes, y en el caso de esta pieza era específicamente una instalación urbana de denuncia sobre la indiferencia de la ciudad hacia su río, que es el Guaire. Esta sí era una pieza fija. Y bueno, como tenía una silla, el elemento remataba en una silla que flota sobre el Guaire, nos pareció que era... la idea me la dio una amiga, aquí debo sincerarme con ustedes, y me pareció excelente el utilizar esta sigla, porque quien se sienta a ver al Guaire, un poco la pieza, lo que quería decir, a quién le interesa ver al río, si la ciudad le ha dado su espalda de alguna manera. Claro, y ahí está en VIP de esa visual perfecta hacia el río con su situación actual, su problemática y el elevado que tiene enfrente también. Así es, y es una silla en la que no se sienta nadie. Entonces, pues, ahí se redondea la idea del objeto, y además que no se puede sentar, porque cuando la montamos mucha gente preguntó eso, y no porque está, vamos a decirlo así, la estructura está al límite para sostenerse. Sí. O sea que es una imposibilidad de hecho sentarse, incluso en términos físicos, pues, en términos de la estructura planteada. Y haciendo un inciso sobre lo que no está planteado en lo que conversábamos, ¿cómo ha sido la receptividad de la gente con esas piezas? Mira, en general con Oco y Mirino, que son las piezas, que son los trípodes estos, nosotros decidimos diseñarlos de 2 metros, 2 metros 30, por allí, para que tuvieran un impacto en la escala de la ciudad. Y no más pequeños porque creíamos que se iban a perder en el paisaje urbano.
Oye, fueron bien acogidos de alguna manera. Había mucha, no inquietud, curiosidad al principio de para qué eran, si tenían alguna función utilitaria. Eso que les hablé al principio que queríamos romper. Creemos que tiene que despertar es curiosidad y pregunta. Y una vez, digámoslo, sobre todo Mirino, que es para ver, porque tiene unos espejos adentro y produce una especie de ¿cómo se diría eso? Transformación o Sí, hace como un efecto desvirtúa o transforma la imagen cuando uno se asoma que tiene de la ciudad, ¿sí? Hacia lo que se enfoca, pues, y como estaba en la ciudad, a la gente le pareció interesante, pues, se acercaban, hacían cola, se montaban, los niños querían ver por allí, en Conoco, que es el de los... que creo que, recuerdo que la palabra creo que significa ojo, ahorita no recuerdo el idioma de donde la saqué, como son unos espejos cóncavos, ellos deforman la imagen al acercarse. Entonces, bueno, la gente se tomaba selfie. Entonces, digámoslo así, fue una reacción empática, que produjeron como una emoción y ganas de utilizarlo. Creo que el de la silla es más críptico, es más, es más difícil. La gente me ha preguntado que qué significa, por lo que les comenté, si es para montarse. Pero bueno, yo confío en que esa pieza tendrá a ver, le quedará todavía tiempo, como es la pieza que está fija, le quedarán cosas por decir. Ok. Ricardo, y de alguna manera esto tiene que ver con la cuestión esta de Merleau-Ponty, de la fenomenología de la percepción, o sea, cómo percibimos la ciudad. Esos aparatos de alguna manera nos van guiando a focalizar, digamos, nuestro sentido hacia algún punto específico, o no sé, explícame algo ahí. Fíjate, Moisés, los aparatos tienen la virtud de que tú puedes manipularlos. Ellos no tienen la colocación de los aparatos, claro, inicialmente la elegíamos nosotros porque era la zona del concurso. Ellos pueden transportarse. En ese proceso, ya después de la primera aparición de ellos en la ciudad, les colocamos ruedas, lo que facilita también su movimiento y traslado en lugares porque tienen, por su tamaño, pesan algo, siguen siendo livianos, se pueden cargar entre dos personas sin ninguna dificultad, pero de alguna manera tienen una escala importante. Pero tú los puedes manipular, es decir, el interés hacia donde ellos reflejan la imagen de la ciudad la puedes conseguir tú manipulándolo o quien los ha montado. Los espejos se mueven, el visor de Mirino, tú puedes ver hacia donde quieras, o sea, lo puedes mover hacia arriba y hacia abajo. Entonces, bueno, de alguna manera, esa participación de la gente en la decisión hacia dónde mira también, digamos que lo hace más interesante. En principio, nosotros lo que queremos es que la gente pueda pensarse que se puede mirar la ciudad de forma distinta. Un poco esta frase, oye, ahorita no recuerdo el autor, en un ratico se los digo, de que si no ves nada nuevo, creo que lo importante es cambiarte los ojos. O sea, si tú no encuentras en tu día a día algo nuevo que para los creadores, arquitectos, diseñadores, artistas como nosotros es importante, ¿qué es lo que sucede? Entonces cámbiate los ojos, mira las mismas cosas de una manera distinta. Prometo acordarme de quién es la frase que estoy comentando. Entonces, que pudiéramos decir que esos objetos son constructores de realidades, ¿no? De cada sujeto que los utilice, de cada ciudadano que vea a través de ellos, que sienta a través de ellos, va a construir una realidad propia, ¿no? Visto desde ese punto de vista. Sí, bueno, es lo que nos gustaría lograr con ello, que la gente se plantee preguntas a partir de la construcción de esas realidades utilizándolo. Por eso les hablé al principio de que esas intervenciones no es que no las hayamos hecho, de hecho estamos trabajando en una, pero por la pandemia se paró en otro concurso ganado, y quizás para resolver problemas de un ámbito un poco más restrictivo, pero en lo que podemos tener la oportunidad, tratamos de que los objetos con los cuales intervenimos no sean de una razón unívoca, es decir, tú no los veas e identifiques para qué son.
como les digo, en el trabajo que estamos haciendo ahorita, eso no va a ser tan fácil. Porque, por ejemplo, hay unas cubiertas, inmediatamente cuando tú las veas, bueno, vas a descubrir o vas a pensar que son para protegerte, por razones obvias. Pero encontraremos también vías para que signifiquen otras cosas, o le den a los lugares, aporten a los lugares otras cosas. Quizás se conviertan en hito del propio lugar, por un tema cromático, por ejemplo. Entonces, bueno, siempre tratamos de que queden algunas, de que se despierte la inquietud a partir de esas interrogantes. Y Que no estén todas las respuestas, no estén todas las respuestas ya tácitas, pues. Exactamente. Bueno, Ricardo, eso nos pasa a otro plano de la conversación que teníamos planificada contigo, que es, ¿qué define un arquitecto como conceptualizador? Mira, César, yo creo que todos los arquitectos de alguna manera somos conceptualizadores, porque de todas, debemos producir una idea a partir, bueno, y lo sabemos, de todas las condicionantes que están presentes en un problema que se nos presenta para incluso un encargo profesional. Es decir, hay que producir una idea a partir de eso para responder a ese problema o un concepto. Yo creo que en mi caso particular y con los equipos que he trabajado, lo que me parece interesante es tratar de trabajar en esas ideas, mantenerlas vivas o tratarlas de desarrollar independientemente, en este caso específico de esas piezas que hablamos, de un concurso o de un cliente. Es decir, la labor de conceptualizador, de arquitecto conceptualizador, tratar de mantenerla independientemente de un encargo profesional o de un concurso en el que uno quiera participar. Es casi que una investigación personal, tratar de mantener eso vivo y de forma permanente. Y entonces ahí se va uno como armando cómo se construye la idea, pues, en arquitectura. Eso nos interesaba que nos hablaras de eso, así como la creación de ese concepto, ¿cómo te aproximas tú a la idea de una intervención o de lo proyectual? Bueno, fíjate, eso no es tan fácil de contestar porque creo que en el caso mío y cuando he trabajado, bueno, como te dije, con la persona del equipo, no les he comentado, bueno, el equipo se llama Ciudad Reactiva, por allí tenemos en Instagram montadas unos trabajos con ese nombre, Ciudad Reactiva, y bueno, el mío personal. Muchos de esos trabajos, como te dije, pueden partir de una postura frente al problema, sin todavía estar claros en qué es lo que vamos a proponer como entidad física, pues, como objeto material, como situación o espacio. Creo que parte de una postura. En el caso de estos objetos está muy clara y fue la que comenté, o sea, romper esa interpretación directa de la razón de una intervención de razón unívoca. Yo llamo razón unívoca, bueno, un techo es para cubrirse, o sea, que no te aporte más de eso. Es decir, la razón de su construcción o de su pensamiento tiene que ver con una solución práctica. Nosotros queremos llegar más allá de eso. Esperamos resolver los problemas prácticos, pero esperamos que esas intervenciones puedan convertirse en otras cosas y que también den pie a hacerse otras preguntas. Ese es el ideal de esa postura. Esperamos poderlo lograr. En el caso de estos objetos, directamente partimos de esa postura porque el ya hacer unos objetos movibles no estaban comprometidos con digamos, una razón práctica directamente, sino lo que queríamos era agitar un poco, activar esa zona de la ciudad, que la gente se acercara, tuviese curiosidad y quisiera usar los objetos. Como te digo, en otros problemas, en otros planteamientos, en otras situaciones no es tan fácil desde esa postura trabajar, aunque intentamos que resolviendo ese problema, vamos a llamarlo práctico, esa necesidad práctica, también se pueden hacer otras lecturas. Claro, pero eso nos hace pensar un poco en que
¿qué tan cercano está esto a la arquitectura? Porque de verdad me choca mucho cuando en lo académico queremos como encasillar la arquitectura en un solo punto. Esto no es arquitectura, esto sí es arquitectura. Y a mí me parece muy interesante estos objetos porque dialogan con la ciudad, interactúan con la gente, generan tensión con ese espacio donde estás colocándolo y genera una situación que es espacial y situacional a la vez. Sí, bueno, no te escuché muy bien, César, pero voy a tratar de imaginarme una parte de la pregunta. Mira, yo preferiría, creo que lo interesante es no contestar si están dentro o fuera de la arquitectura. Creo que se presta a discusión y es un poco también el interés de nosotros. Se presta a que se mantengan en esa, creo que lo comenté hace rato, en esa especie de ambigüedad. También creo que es voluntaria, como estos seres o entidades fronterizas, es decir, que están en una frontera, en una especie de espacio no tan definido, es decir, son pensados por arquitectos, podrían considerarse piezas de arte. De hecho, ahorita están en una galería de arte, en una exposición colectiva, y también parecen unos objetos utilitarios desarrollados en el ámbito del diseño industrial. Quizás nos interese que ellos se mantengan en esa dimensión poco definida, porque sería parte de sus cualidades y sería lo que alimentase el querer hacerse esa pregunta inicial de qué es lo que son, que te puede llevar a otras preguntas también interesantes. Y creo que nuestro interés es dejar preguntas que cada quien querrá contestar como le parece. De hecho, nosotros en ese último concurso donde te comento o les comento, estamos tratando de responder quizás unas cuestiones más prácticas de una comunidad muy, muy específica. Nosotros participando en este concurso, a pesar de que teníamos unas piezas de intervención muy definidas, nosotros hicimos mucho hincapié en que eso era un catálogo de intervenciones, como para dejar el peso de la decisión del catálogo, un catálogo de intervenciones con distintos tipos de dificultad, es decir, cuáles eran más fáciles de llevar a cabo en la realidad, para que la comunidad eligiese a partir de un catálogo que dibujamos y todo, un catálogo con las piecitas, con los índices de dificultad, de cómo podrían llevarse a cabo. Entonces era como trasladar ese peso del concurso en los autores que estábamos participando, arquitectos, sociólogos, trasladar el peso del interés a la decisión de la comunidad. ¿Cuál era el vehículo? Bueno, era un catálogo que podía desplegarse. Ahí hablas de amenidades. ¿Cómo? Ahí hablas de amenidades. No, del último concurso de Caracas City que promovió Caracas City, que no se ha podido realizar, se inició por el tema del COVID, que es el penúltimo concurso en el que he participado. Entonces, que ahorita está en fase de, bueno, se han hecho algunas cositas, pero el COVID interrumpió el proceso, vamos a decirlo así, violentamente. Entiendo. Mira, y hablando de lo último, que creo que todavía está en proyecto, es la pieza Oasis. Si nos puedes contar algo también con respecto a esa pieza. Sí, vale. Danos la primicia, bueno, Ricardo, danos la primicia. Mira, Oasis nace, vamos a decir, puedo hacer el cuento corto. Eso lo hice con un paisano de usted, Marcos Coronel, pero eso nace y un equipo, bueno, mayor, donde está el arquitecto Bárbara de Sousa, está la estudiante Yanetza Medina y está Manuel Coronel, hermano de Marcos. Pero esto nace también que era un tema que les interesaba a ustedes, de una inquietud académica, una experiencia docente que yo hice con Marcos Coronel, que estaba dando clases en la Unidad 0 de la Universidad Central. Hicimos una experiencia interunidades, que no se hacen muchas, pero bueno, son interesantes porque es un profesor de una unidad con un profesor de otra unidad, con el mismo tema. Y bueno, nos reunimos para entregas comunes y este tipo de cosas. Entonces queríamos hacer unos objetos de esta naturaleza, pues de la que ya hemos conversado, unos objetos interesantes y que de alguna manera delimitase un espacio
bueno, el abanico estaba abierto, contemplativo, de alguna manera interactivo, que definiesen un paisaje. Originalmente eran para un sector del 23 de enero y se hizo el trabajo. Bueno, quedó interesante en términos generales. Tanto los alumnos de Marco como los míos se lograron unos buenos trabajos. Y de allí partió el interés de seguir con esta pieza, a ver si se pueden construir. Esa era la idea original, pero sabemos que las condiciones, bueno, país, de la universidad a veces son difíciles. Por lo menos escoger uno de cada experiencia, de cada curso para construirlo. Todavía lo mantenemos. Pero apareció la oportunidad de un concurso, donde decidimos participar con uno de ellos, que es el de la estudiante Yanetza Medina, que es el Oasis Urbano, que también tenemos imágenes allí en Instagram subidas. Bueno, en ese concurso, a pesar de que estamos muy contentos con el resultado, no ganamos, no fuimos reconocidos con ningún premio. Ganaron intervenciones que tienen que ver más con lo que yo decía al principio. Quizás la tendencia del concurso era distinta a nuestros intereses en este caso. Es decir, intervenciones de razón unívoca, es decir, intervenciones que tenían que ver muy específicamente con maneras o metodologías de separar a la gente, mantener a la gente a distancia en el espacio público para que la gente pueda utilizar los espacios públicos durante el COVID, que también lo tenía la intervención nuestra, pero quizás a partir de una razón más poética, pues era el tema de la vegetación, de estos dispositivos híbridos entre artificiales y naturales, y realmente no tenía un interés, o sea, quería permanecer más allá del COVID como intervención, por eso no tenía un interés en explicar específicamente si se podía utilizar a tal o cual distancia, si habían dispensadores de esto de lavarse las manos para mantenerlas limpias, no había nada dibujado en el piso que te explicase que tenías que tener cual o tal distancia. Y creo que esos fueron los proyectos reconocidos por el concurso. Creo que el concurso estaba enfocado realmente en eso, que es otra mirada sobre el espacio público. A nosotros nos ha interesado más siempre lo que les dije, intervenciones que despierten preguntas más allá. Ese es el esfuerzo que hacemos nosotros, ese no es tan fácil, más allá de que resuelvan un problema práctico o de utilidad definida. Bien, Ricardo. Hoy, bueno, gracias por haber asistido, ¿no?, a esta invitación, a este podcast de hoy. Hoy hablamos contigo de conceptualizar ideas, de estos elementos OCO, Merino, VIP, y ahorita que acabas de escribir Oasis. Recuerde que también nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast y en Speaker. César. Ricardo, un deleite oírte esta mañana. Gracias por habernos acompañado. Muy interesante toda esta explicación de los objetos. Este es tu espacio. Cuando quieras podemos volver a conversar de arquitectura, porque sabemos que eres una persona muy, muy comprometida con la arquitectura y con todo tu trabajo. ¿Algo más que quieras decir? Con la ciudad. No, agradecerles, vale, a ustedes, a los dos. César, encantado de verdad de estar en este espacio. Oye, ustedes saben que a mí me encanta Barquisimeto, espero que esto pase lo más rápido posible, ya sabemos que no es tan rápido. Me encantaría estar con ustedes, pero... Estás cordialmente invitado. ¿Cómo no te escuché, Moisés? Cuando quieras. Bueno, no, me encantaría. Estás cordialmente invitado. Claro, vale, espero visitarlo pronto. Y bueno, sí, sigamos en contacto. Bueno, cuando quieran que conversemos nuevamente, oye, estoy a la orden. Y bueno, agradecido con ustedes. La arquitectura y las ideas, el podcast que nos habla de las ideas que están detrás. Hoy hablamos con el arquitecto Ricardo Sanz. Recuerden que pueden escucharnos en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Nos vemos.